Y bueno, pues si ustedes tienen mascotas, coincidirán conmigo en que estas fechas son muy difíciles para ellos, muy complicadas. Lo que es diciembre, en septiembre también por las fiestas patrias, también cuando hay fiestas patronales en varias iglesias, los fuegos artificiales. Vaya que los estresan, que generan, pues sí, incluso trastornos hasta en su salud. Y pues también nosotros nos preocupamos y nos estresamos de verlos así. Hoy nos acompaña en esta cabina de MBS Noticias y le agradezco enormemente que esté aquí la doctora Itzel Berenice Aguilar, médico internista del Hospital Veterinario. Y pues vamos a platicar de esto que sí nos preocupa muchísimo y cómo hacerle frente. Muy buenos días, doctora, y gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias por este espacio que nos permiten estar aquí. Y pues bueno, efectivamente es un tema que a todos nos estresa un poquito. Sí. Al final las mascotas ya no son solo una mascota, sino son miembro de la familia. Totalmente. Y de pronto el verlos estresados, el verlos que están corriendo por todos lados, pues incluso pueden generar accidentes. Sí. Entonces, yo creo que lo más recomendable es crear un lugar, un espacio seguro para ellos, aislarlos un poquito del ruido, es decir, buscar una habitación que a lo mejor esté un poquito lejos de alguna ventana o de alguna entrada, para que ellos puedan como tener ahí un espacio seguro, porque hay que cuidarlos, resguardarlos. Hay muchos perritos que de pronto con el susto, con el ruido, pueden salir corriendo y se generan muchos accidentes. Sí. Primero, y la interrumpo un poquito para que compartamos un poco con nuestros amigos del auditorio, ante qué señales, ante qué comportamientos de nuestras mascotas, perritos y gatitos, porque también los gatitos la sufren, ¿no? Sí. Debemos estar alertas y debemos tomar acciones, acudir con un especialista o nosotros desde casa poder seguir algunas recomendaciones. Hay diferentes niveles de ansiedad. Los primeros que podríamos ver es un poco de inquietud, que puedan como correr en círculos o a lo mejor incluso inapetencia, o hay sobre todo razas pequeñas lo expresan con algún vómito, por ejemplo, o exceso de salivación. También podemos ver un poco como de aullidos. Los gatitos son un poquito diferentes, ellos solamente se van a esconder o de pronto van a salir corriendo, pero esos son los primeros signos de ansiedad. Ya cuando tenemos signos un poquito como más fuertes, es cuando el paciente se vuelve sumamente agresivo, incluso con los propietarios, o de pronto ya no solo tenemos un individuo, sino tenemos varios, entonces también... Tenemos más de los que debemos. Exactamente. Pero, pues bueno, también de pronto entre ellos, cuando son pacíficos, en este tipo de situaciones de estrés, pues pueden incluso agredirse unos con otros. Y es que a veces también entre la manada hay distintos comportamientos, exactamente, ¿no? Quienes tenemos más de uno, a veces uno, los conocemos, ¿no? Entendemos muy bien cuál es su personalidad, ya los ubicamos, pero a veces ante esta, digamos, esta problemática o este cambio, digamos, de escuchar estos sonidos tan fuertes, pues cambian de ánimo, cambian su manera de ser, ¿no? Sí, porque ellos solamente sienten que están en riesgo y tienen que hacer algo, ¿no? Y obviamente pues no, de pronto no saben qué hacer. Creo que lo primero que tenemos que hacer en casa es buscar un lugar seguro, incluso les podemos poner un poquito de música tranquila, música clásica, jazz, algún blues, para que ellos pues como que asocien esta tranquilidad o incluso sonidos de estos que son como de pajaritos naturales, les ayuda un poquito como a distraerse del ruido tan fuerte que pueden llegar playlist, a tener. ¿no? Exactamente. Para relajar perritos, así las buscamos. Exacto. Y las encontramos. Incluso a los gatitos lo que le ayuda muchísimo son ronroneos y fácilmente lo pueden encontrar en las plataformas. Ahí los podemos encontrar y ponérselos en el espacio, ¿no? Otra cosa que podemos hacer es, por ejemplo, los perritos funcionan súper bien con el alimento, buscarles algún premio que les encante y alguno de estos juguetitos donde podemos esconder ese tipo de alimento para que ellos estén como entretenidos y enfoquen su mente a buscar este alimento y ya distraemos un poco el sonido. Claro. Y gatitos, pues lo mismo, jugar con ellos, hay de estas plumitas que son para ayudarles a cazar y eso nos ayuda a distraerlo. Si notamos que alguno de nuestros individuos están como
eso no es suficiente, que ya es sumamente un descontrol, ya es necesario acudir con un especialista y podemos llegar a medicarlos. Hay diferentes tipos de medicaciones, unas que son 100% farmacológicas y algunas que son un poco más naturales. Y dependiendo del nivel de ansiedad es lo que se le puede administrar. Y este nivel de ansiedad, ¿cómo lo podemos medir? Por ejemplo, lo comparto con el auditorio. Por ejemplo, yo tengo 3 perritos, ¿no? Uno de ellos, Toy, es el más, son pomeranias, entonces es raza pequeña, pero es de los más ansiosos, ¿no? Entonces, cuando empiezan los sonidos, los cohetes muy fuerte, tiembla, ¿no? Tiembla de una manera que a veces no se controla, ¿no? Por más que buscamos hacer estas cosas, pues no lo controlamos. Pero hay otros, seguramente nuestros amigos del auditorio tendrán razas más grandes, donde su comportamiento es diferente y también se enfrentan a otro tipo de padecimientos, por ejemplo, del oído, ¿no? También me gustaría que nos compartiera cómo podemos darnos cuenta de que ya les está afectando de más, por ejemplo, en sus oídos, ¿no? Que son muy sensibles además. Exactamente, si ellos tienen un nivel de sensibilidad 4 veces mayor que el de nosotros, pues de pronto cuando ya realmente se afecta, el paciente de pronto inclina su cabeza o empieza incluso como a tener un desequilibrio, porque es justamente como en nosotros, el oído es el centro del equilibrio. Entonces puede ser así, ya son casos como muy, muy extremos, por así decirlo, y yo espero que pues no lleguemos a ese punto. Hay pacientes que incluso se pudieran llegar a dejar poner unos taponcitos, incluso como de algodoncito, en los oídos. Y eso también nos puede ayudar. Pero, pues bueno, de pronto, sobre todo gatitos, definitivamente a veces no lo toleran. Exactamente. Entonces, cuando ya, de hecho, antes de someterlos como o más bien a que se expongan a este escenario, uno como propietario sabe cuando un paciente es muy nervioso o no, ¿no? Incluso también tenemos pacientes que son recién adoptados y que también son como muy sensibles a cualquier estímulo. Cuando pasa este tipo de situaciones, antes de llegar justamente a este tipo de fechas o como manera preventiva, se recomienda acudir al médico. Ahí tenemos un área especial para el comportamiento, que es toda el área de etología, así se llama la especialidad. Son médicos que nos ayudan precisamente a tratar de disminuir como este estrés, lo someten de manera paulatina a ciertos estímulos para que una vez llegando a estas fechas, pues ellos estén un poquito más tranquilos. Y si llegamos a darnos cuenta que nuestro paciente es muy, muy nervioso, entonces acudir de igual manera al médico para poder darles, incluso si es necesario, alguna medicación para que se calmen. Como les comento, pues hay diferentes medicaciones, incluso tenemos una opción que es a base de CBD, que es muy buena opción, es una cuestión herbolaria que no los va a intoxicar y que de acuerdo al paciente, pues es la dosis que se le da y pueden estar un poquito más tranquilos. Y también en estas fechas donde pues hay muchos compromisos sociales, muchos dejan quizás por periodos más largos que de costumbre a sus mascotas solas en casa. ¿Cómo podemos, en este caso, pues protegerlos o cómo podemos adecuarles? Nos decía una habitación probablemente más apartada de una ventana, pero pues no todos tenemos o tienen la posibilidad del espacio de hacerlo. Leía por ahí que hay algunas otras maneras, a lo mejor un vendaje o a lo mejor un chalequito de estos antiansiedad. ¿Eso funciona? Sí, aunque también depende mucho del paciente. Como son técnicas un poquito como subjetivas, depende mucho de la ansiedad del paciente. Yo les recomiendo que en caso de que los dejen solos, podríamos incluso poner alguna camarita en casa para estarlos vigilando a distancia y adecuar su espacio donde ellos... También algo que funciona mucho es dejarles una prenda de nosotros, usada, por así decirlo, para que ellos tengan como nuestro olor cerca y eso también los llega a calmar mucho. La otra parte es el vendaje, que es prácticamente, si no tienen una venda, con alguna bufanda o alguna pashmina que tengan larguita, se les hace una X en su toraxito, en la parte de los pulmoncitos. Y de hecho también este tipo de vendajes fácilmente lo pueden encontrar en las plataformas para poderlos ayudar. Genera como si fuera un abracito y ellos se van calmando. E incluso, por ejemplo, para gatitos ya tenemos feromonas, que es como un spray que lo podemos
podemos poner en donde está su camita o donde está su cobijita o en el área donde más sabemos que va a estar, podemos rociar el espacio y eso también ayuda a tranquilizarlos. Algo bien importante es que también si sabemos que vamos a salir, quitemos, así como si fueran niños, quitemos todo lo que pudiera romperse, caerse o donde ellos se pudieran golpear. En caso de que ellos de pronto puedan correr o algo, tratemos de evitar accidentes. Es bien importante dejar cerrado cualquier tipo de balcón, cualquier tipo de sotehuela, porque de pronto también cuando se asustan, tristemente hemos tenido muchos accidentes donde pues salen corriendo y ya se cayó el paciente, ¿no? Entonces sí hay que tratar como de adecuar el espacio, a lo mejor si no lo podemos como someter a una habitación, pero al menos en la sala, ahí podemos también aplicarlo. Las feromonas que les había comentado también lo tenemos para perritos y prácticamente lo mismo. Incluso hay varias presentaciones en spray o como en los aromatizantes que podemos conectar a la luz y eso también los puede ayudar a calmarse. Pues hay muchas recomendaciones importantes para todos los que tenemos mascotas y las vamos a seguir al pie de la letra porque sí la pasan mal en estas fechas. Sí. Y pues muchísimas gracias por habernos acompañado en el estudio. Doctora Itzel Berenice Aguilar, médico internista del Hospital Veterinario. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Muy buen día. Hasta luego.